Señor, bienvenidos a esta reunión. Las personas que vienen por primera vez también, sean todas bienvenidas. Y les pido por favor que se ubiquen, que tomen lugar y que tengamos un momento de silencio, que prestemos atención a la palabra de Dios, porque el momento en el que se da la palabra es un momento solemne, en donde Dios nos está hablando. Entonces vamos a prestarle atención, así como nosotros queremos que nos presten atención cuando hablamos. De la misma manera, nuestro Padre, nuestro Dios, también quiere que nosotros le prestemos atención. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Vamos a recibir la poderosa palabra de Dios que se titula La iglesia es indestructible. Quiero que vean eso, porque la Biblia enseña que la iglesia de Cristo no puede ser destruida. Hay gente que dice, bueno, pero aquella iglesia y aquella otra, bueno, no todas las iglesias son de Cristo. Eso lo tenemos que saber desde el principio. No porque alguien diga gloria a Dios y aleluya sea de Cristo. Nosotros encontramos en el libro de Apocalipsis 7 iglesias. Solo 3 eran de Cristo. Las demás estaban apartadas de Cristo. Y la última, la Odisea, ya Cristo no estaba dentro. Cristo no estaba golpeando la puerta. Es increíble que Cristo no esté en la iglesia, pero eso sucede. Por eso no se confundan y no crean que todas las iglesias son de Cristo. Ahora, las iglesias que son de Cristo, o mejor dicho, la iglesia que es de Cristo, es indestructible. El diablo puede con las iglesias que no son de Cristo, pero el diablo no puede con la iglesia que es de Cristo. Amén. Así como el diablo no puede con Cristo mismo, tampoco puede con la iglesia de Cristo. No la puede destruir. Alguien se preguntará, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Bueno, la iglesia de Cristo es donde el pastor humano, tiene un perfil bajo, tiene un segundo lugar. Y el primer lugar lo tiene Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, no el pastor humano. Además, el pastor humano no ha hecho nada por la iglesia, no murió en la cruz por la iglesia. Pero Jesucristo, nuestro Señor, sí. Él conquistó a la iglesia, Él compró la iglesia, Él te conquistó a vos. Pero el pastor humano no ha hecho nada, no fue a la cruz, no derramó sangre por nadie. Pero Jesucristo sí. En cualquier iglesia donde Jesús sea el pastor y la palabra de Él sea predominante, es la iglesia de Cristo. Y no puede ser destruida. Pero en cualquier iglesia donde el pastor, hombre, humano, sea predominante y la palabra de Él no se predique, sino que se predique inventos de hombres, cuentos de hombres, donde el hombre comienza a decir su teología, su parecer de las Escrituras, donde el hombre comienza a imponer sus enseñanzas humanas y mundanas, ya no es la iglesia de Cristo. Y esas iglesias son destruidas. Y esos pastores son destruidos. Por eso tenemos que abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos. ¿Me escucharon? Si queremos permanecer, ¿cuántos quieren permanecer? Tendremos que velar para que este lugar sea siempre la iglesia de Cristo. Se predique siempre la palabra de Cristo. Y dejemos obrar a Cristo
en nuestras vidas para la gloria de su nombre. ¿Están de acuerdo? Digan amén bien fuerte. Y volviendo a lo que es la iglesia de Cristo, es indestructible. ¿Puede ser destruida la iglesia de Cristo? No puede. Nadie puede destruir a la iglesia de Cristo. Quiero comenzar entonces con el primer punto. Luchar contra la iglesia es luchar contra Dios. Digan conmigo, luchar contra la iglesia es luchar contra Dios. Hermanos, discúlpenme, pero es una locura estar en contra de la iglesia de Cristo. Es una locura, porque es lo mismo que estar en contra de Dios. Es una locura hablar mal de la iglesia de Cristo, donde su palabra se predica, donde su palabra se expone, donde Él es la cabeza, donde Él es el pastor. Es una locura. Es una locura maldecir a una iglesia donde Él es el Señor. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Mucha gente lo ha hecho y ha terminado mal. Cualquiera que maldiga a una iglesia de Cristo termina mal. Cualquiera que maldiga a un siervo verdadero de Cristo termina mal. Usted alabe al Señor, usted bendiga a la iglesia de Cristo, porque cualquiera que se pone en contra de la iglesia de Cristo se pone en contra de Dios. Y usted no quiere estar en contra de Dios. Usted no quiere que Dios sea su enemigo. Usted quiere que el diablo sea su enemigo, porque el diablo fue vencido, porque al diablo lo podemos atar, pero usted no quiere que Cristo, que Dios sea su enemigo. Entonces, escuche la palabra, aprenda, nunca hable en contra de la iglesia de Cristo, nunca se oponga en contra de la iglesia de Cristo. Si la iglesia está creciendo, gloria a Dios. Si el Señor está sanando, gloria a Dios. Si el Señor está llamando almas, gloria a Dios. Si hay algo que no me gusta, pero es de Dios, yo tengo que cambiar. La iglesia no tiene que cambiar, el pastor no tiene que cambiar, la palabra no tiene que cambiar, yo tengo que cambiar, vos tenés que cambiar. Y esa es la iglesia de Cristo. Si vamos a seguir a Cristo, lo tenemos que hacer de verdad. Gracias, Señor. Aleluya, el nombre del Señor sea glorificado. Entonces, luchar contra la iglesia es luchar contra ¿quién? Contra Dios. Vamos a leer Hechos, capítulo 5. ¿Trajeron sus Biblias? Bueno, si vos ves a un hermano que no tiene Biblia, prestale tu Biblia. Invítale a leer tu Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esta iglesia usamos la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y mientras tanto, nosotros todos podemos alabar su nombre y glorificarle solo a Él. Como no vamos a hablar palabra de hombres, usamos la Biblia. Y donde está el hombre predicando no se usa la Biblia, no se usa más la Biblia ahora. Y se dice que es iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, donde Cristo predomina, de principio a fin. Y esta es la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, ¿lo tienen? Verso 34, para ponerlo en contexto, quiero que escuchen que la iglesia, después que el Espíritu Santo se derramó, comenzó a manifestarse. Los hermanos comenzaron a crecer espiritualmente y numéricamente. ¿Escucharon? La iglesia comenzó a crecer numéricamente. Amén. Y todo el mundo comenzaron a predicar el Evangelio por todas partes. Y sucede esto. Las autoridades religiosas de ese tiempo pensaron en detener a la iglesia de Cristo. Y como te dije al principio, ¿quién puede detener a la iglesia de Cristo? Y el que se mete con la iglesia, ¿se mete contra quién? Contra Dios. Escuchen ahora lo que dice la palabra. Y vamos a leer el verso 34. ¿Listo? Dice el verso 34, entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres.
Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número, como de, ¿cuántos? 400 hombres. Que la gente puede tener adeptos, ¿sí o no? La gente puede tener seguidores, ¿sí o no? Pero se desvanece. Se desvanece. ¿Estamos de acuerdo? Dice, a este se unió un número, como de ¿cuántos? 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37, después de este se levantó ¿quién? Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Dice, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Verso 38. Y ahora os digo, escuchen, verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Amén. Y dejadlos. Noten eso, Porque si este consejo o esta obra, noten, si este consejo o esta obra es de los hombres, que dicen, se desvanecerá. Entonces todo lo que sea de los hombres se desvanece. ¿Estamos de acuerdo? Verso 39. Mas si es de Dios, ¿qué dice? No lo podréis destruir. Digan conmigo, no lo podréis destruir. Si esta iglesia es de Dios, nadie la puede destruir. Si vos sos de Dios, nadie te puede destruir. Si tu familia es de Dios, nadie la puede destruir. ¿Lo pueden ver que esto está en la Biblia? Nadie la puede destruir. Hubieron muchos religiosos que se levantaron por su propia cuenta y cayeron. Hubieron mucha gente que siguieron a religiosos que no hablaban en el nombre del Señor y se desvanecieron. Pero la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, nadie la puede destruir. Dice el verso 39, mas si es de Dios, ¿me siguen? No la podréis destruir. Y noten lo que dice ahora, no seáis tal vez hallados luchando ¿contra quién? Contra Dios. Entonces cualquiera que se opone a la iglesia verdadera se opone a Dios. Cualquiera que levanta una palabra, una opinión en contra de la iglesia de Cristo, que son los hermanos redimidos por la sangre de Cristo, lo harán en contra de Dios. Por eso nunca te enojes, nunca digas una palabra en contra de la iglesia verdadera de Cristo. ¿Puede ser destruida? De ninguna manera. La iglesia de Cristo va a permanecer hasta que Cristo venga. Y la iglesia de Cristo va a subir al tercer cielo. Y va a seguir estando allá. Por eso nadie la puede destruir. Bendito el nombre del Señor. En segundo lugar, la puerta del infierno no puede contra la iglesia. ¿Me escucharon? Oh, cuidado con el brujo, cuidado con la bruja, cuidado con el trabajo que están haciendo allá. Si la iglesia no es de Cristo, ¿se puede destruir? ¿Sí o no? El brujo hace lo que quiere. Si un pastor no es de Cristo, el brujo hace lo que quiere. Pero si el pastor es de Cristo, la iglesia es de Cristo, se predica la palabra de Cristo y esa iglesia está cubierta por la sangre de Cristo, nadie la puede tocar. Es más, la iglesia puede destruir el mismo infierno. Las puertas del infierno, las puertas del Hades, las brujerías. Y los brujos y los demonios tiemblan ante la presencia de la iglesia de Cristo. ¿Estamos oyendo, hermanos? Por eso es importante ser de Cristo. Y por eso es importante que la iglesia sea de Cristo. Y yo estoy muy preocupado en que esta iglesia sea de Cristo, porque el beneficio es para nosotros y la gloria es para el Señor y la vergüenza es para nuestros enemigos espirituales, claro. Vamos a leer Mateo capítulo 16 ahora. Están viendo ya que la iglesia no puede ser destruida, ¿estamos de acuerdo?
Por eso es importante que vos estés dentro de una iglesia. Y si el Señor te trajo acá, no vengas de visita. Vení a pertenecer. Vení a formar parte de este cuerpo o de esta iglesia. Porque si no, estás al descubierto. Si no, no tenés protección. Y dentro de la iglesia hay protección. Estoy leyendo Mateo 16, versículo 18. ¿Lo tienen? Verso 18. ¿Llegaron ahí? Dice el verso 18, está hablando el Señor Jesucristo ahí, ¿eh? ¿Sí? Dice, Jesús dice, y yo también te digo, le dice a Pedro, que tú eres Pedro. Amén. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? La roca de la confesión. Sobre este fundamento está diciendo, porque anteriormente Pedro había dicho que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Y entonces Pedro confesó que Jesús no era Elías, no era un profeta de la antigüedad, sino que era el ungido de Dios. ¿Sí? Y él dijo, sobre esa confesión voy a construir la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré. Pregunto, ¿quién edifica? Cristo. Digan conmigo, Cristo edifica su iglesia. Con un poquito más de ganas, por favor. Cristo edifica su iglesia. Hablando estrictamente, ni el pastor humano, ni nosotros, ni vos, ni el diácono, ni nadie edifica la iglesia, sino ¿quién? Cristo. Cuando el pastor humano va a querer ayudar a alguien, ¿quién lo hace? Cristo a través del pastor humano. Cuando el diácono va a ayudar a alguien, ¿quién lo hace? Cristo a través del diácono. Y cuando vos vas a ayudar, orar o dar algo a alguien que necesita, ¿quién lo hace? Cristo a través de vos. De principio a fin, Cristo es el que edifica a su iglesia. Y dice el versículo, ¿cómo dice? Yo edificaré, ¿no? Escúchenme, si Cristo edifica su iglesia, ¿hay alguien que pueda impedir eso? No. Cuando Él está resuelto en edificar a su iglesia, nadie se puede oponer a eso. Ningún diablo, ningún brujo, ni nadie. Porque Cristo está decidido en edificarte a vos, en edificar a las almas. Y dice el versículo, edificaré que mi iglesia. Digan conmigo, mi iglesia. O sea, escuchen bien por favor, está mal en decir la iglesia del pastor Oscar. Siempre lo he enseñado. Y está mal en decir, yo voy a mi iglesia. ¿Es tuya la iglesia? ¿Es mía? ¿Vos compraste la iglesia? ¿Yo la compré? ¿De quién es la iglesia? Tiene un solo dueño la iglesia. Digan conmigo, tiene un solo dueño la iglesia. Tiene un solo pastor la iglesia. Tiene una sola cabeza la iglesia. Y es Jesucristo el Señor. Es Jesucristo el Señor. Y dice sobre esta roca, que dice, edificaré mi iglesia. ¿Pueden ver eso? Cuando Pedro niega al Señor Jesús, el Señor Jesús, después de haber resucitado, se le acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me ama más que estos? Y Pedro le dijo, sí. Y el Señor le dijo, pastorea mis ovejas. O sea, nadie puede adueñarse de nadie. El único Señor y dueño, propietario de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Las ovejas son de Cristo. Los corderitos son de Cristo. La iglesia es de Cristo. ¿Cómo el diablo puede meterse en las cosas que son de Cristo y destruirla? ¿Puede hacer eso? Porque es de Cristo. Ahora, si es mía, el diablo puede destruir, ¿sí o no? Pero si es tuya, ¿la puede destruir? Pero porque la iglesia es de Cristo, es indestructible. Edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. ¿Cómo tenemos que decir? Vamos a la casa del Señor, ¿no? Vamos a la iglesia, ¿sí o no? Y con respecto al pastor humano, ¿qué le decimos? El siervo de Dios, nada más.
Pero nunca digamos, oh, el pastor es la cabeza de la iglesia. Hermano, eso ya es una herejía. Es Cristo. En todo lugar va a encontrar usted que es Cristo la cabeza de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es el dueño de ustedes. Cristo es mi dueño. Cristo nos trajo a este lugar. Y noten lo que pasa, a ver, si todo es de Cristo, fíjate lo que dice, edificaré mi iglesia, ¿y qué dice ahora? Y las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? El infierno. ¿Qué es el Hades? El infierno, vean, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Prevalecer es, no tiene victoria, no tiene poder, no tiene autoridad. No puede, ¿contra quién? Contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ¿de quién es? De Cristo. Por eso, si vos entendés esto, te das cuenta, como yo lo entendí ya hace mucho tiempo, que cuando todo es de Él, la iglesia no puede destruirse. ¿Estamos de acuerdo? Lo dijo Gamaliel, lo dice el Señor Jesús aquí, que las puertas del infierno no pueden prevalecer. ¿Qué significa prevalecer? No pueden tener victoria. ¿Puede o no puede? No puede. Por más que se levanten todos los brujos, si somos de Cristo, Cristo está aquí en el medio y nos está cuidando como la gallina cuida sus polluelos. No puede. Van a decir, no se metan con esa iglesia, no se metan con esos cristianos, no se metan con ese grupo de gente porque no podemos. De hecho no puede. Alabado sea Dios. Pero si hay un lugar donde se dice que es una iglesia y el pastor trae su teología y los creyentes están en cualquier cosa, en muchas cosas mundanas, entonces el diablo puede. Y entonces decimos nosotros, ¿vieron? Esa iglesia la destruyó el brujo. Pero la destruyera de Cristo esa iglesia. Dice, las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán. Es indestructible la iglesia de Cristo. La exhortación para nosotros es que tenemos que ser siempre de Cristo. Tenemos que permanecer en esta enseñanza, que Cristo sea nuestro pastor, que Cristo sea nuestra guía, que Cristo sea nuestro Señor, que Cristo sea nuestra cabeza. Si hacemos eso, victoria para siempre. Pero si nos apartamos de la palabra, si hablamos cualquier cosa, mire, si yo vengo a hablar acá cualquier cosa, y usted cree que es de Dios, los enemigos espirituales podrán contra nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Punto número 3, la iglesia es cabeza de todas las cosas. Y voy a leer Efesios capítulo 1, versículo 22. Amén. Efesios 1. ¿Quién alaba al Señor? A ver. Efesios 1, versículo 22. ¿Está? Y está hablando del triunfo de Jesús, el apóstol Pablo aquí. Y él dice que sometió todas las cosas. ¿Me van siguiendo? Verso 22. ¿Me siguen? Dice, y sometió ¿cuántas cosas? Todas las cosas bajo sus pies. Cuando dice sus pies, ¿a qué se refiere? ¿A los pies de quién? De Cristo. Cristo es la máxima autoridad en todo el mundo y en todo el universo. Digan gloria a Dios por eso. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y noten lo que dice ahora. Y lo dio por cabeza. Cabeza significa autoridad. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. Entonces la iglesia verdadera de Cristo, donde Cristo es el pastor y su palabra se predica, su palabra predomina, tiene autoridad sobre todas las cosas. Está por encima de todas las cosas, y vos como iglesia, como cristiano, podés dar una orden en el mundo espiritual y tiene que obedecer. Un espíritu inmundo puede ser atado por vos, si sos iglesia de Cristo,
por todos nosotros y ese espíritu tiene que obedecer. Él sabe que nosotros, si Cristo es el pastor de esta iglesia y si esta iglesia es verdadera de Cristo, tenemos autoridad por sobre todas las cosas porque nos la dio Cristo mismo, que es la cabeza de la iglesia. Por eso ustedes pueden reprender, por eso ustedes pueden atar, por eso ustedes pueden hacer guerra espiritual. Y el Señor se glorifica o no se glorifica. Ustedes pueden ver la mano de Dios moviéndose. Para los que recién llegan, están enfermos, dice pastor, oren por mí. Oramos enseguida y el Señor los sana. ¿Es así o no? ¿Dónde está la hermana Lucrecia? ¿Está por ahí? ¿Llegó o no? ¿O vino? Ahí está. El Señor la sanó del dolor de espalda que tenía, ¿se acuerdan? Y oramos por ella, pusimos las manos ahí y el Señor hizo la obra. ¿Por qué? Porque la iglesia que somos nosotros tenemos la autoridad por sobre todas las cosas. Y vos como iglesia tenés que usar esa autoridad. Y dice el versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Verso 23, la cual, vean, está explicando lo que es la iglesia. La cual es su cuerpo, ¿ven? ¿Qué significa que es su cuerpo? Significa que la iglesia es una extensión de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Ves? Cuando tus pies están allá, en el suelo, es una extensión tuya. ¿O no? ¿Vieron? Estás sentado en la silla y está el respaldo ahí que ya no da más. Porque está tu cuerpo ahí, ¿o no está tu cuerpo ahí? Tu cabeza está en el aire, pero tu cuerpo está ahí poniendo peso sobre tu silla. Porque tu cuerpo es una extensión de tu cabeza. La iglesia es una extensión de Cristo mismo. Por eso dice que es la cabeza. ¿Y la iglesia qué es? El cuerpo, es una extensión. O sea, Cristo está aquí a través de vos, que sos el cuerpo de Él. Cristo está allí y allí a través de ustedes, que son el cuerpo de Él. Aleluya. Dice el verso 23, la cual es su cuerpo. Noten lo que es la iglesia, es el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Noten lo que dice ahora. La plenitud. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa? Lo llena todo. Lo llena todo la iglesia. Dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquel, ven que es con A mayúscula, ¿vieron? ¿Se refiere a quién? A Cristo. La iglesia es la plenitud de quién? De Cristo. Ahora Cristo está aquí porque ustedes están aquí. Cristo está aquí arriba porque yo estoy aquí. ¿Pero por qué es eso? Porque Él es nuestra cabeza. Vean cómo sufre la iglesia cuando Cristo no es la cabeza. ¿Cómo sufren las personas cuando Cristo no es la cabeza? Ya no tienen plenitud, ya no hay plenitud. Pero mientras que Cristo sea la cabeza, mientras que Cristo sea el pastor, mientras que se predique la palabra de Él y que nosotros nos demos cuenta que somos de Él, seremos plenitud. Lo llenaremos. No por nosotros mismos, sino por nuestra cabeza espiritual, que es Cristo. Alabe su nombre. Cristo es su cabeza espiritual. Entonces este lugar se llena de Cristo. En el nombre de Jesús. Punto número 4. La iglesia será guardada de los juicios de Dios que vendrán sobre el mundo entero. La iglesia será guardada de los juicios de Dios que vendrán sobre el mundo entero. Por eso te dije que es indestructible la iglesia. Van a bajar juicios sobre esta tierra, ¿sabían ustedes? Y si no sabían, lo tienen que saber. 21 juicios se va a derramar. Así enseña Apocalipsis sobre esta tierra por causa de los pecados. La tierra será destruida, la humanidad será destruida, la humanidad que no tiene a Cristo será destruida. Pero la iglesia será guardada.
Porque la iglesia no puede ser destruida ni por el diablo ni por Dios mismo. Dios la guarda del diablo y Dios la guarda para sí mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es importante pertenecer a una congregación, ¿vieron? Por eso es importante seguir el buen camino. Voy a leer Apocalipsis capítulo 3. Versículo 10, esta palabra la habla el Señor Jesús a una de las 7 iglesias de Asia Menor que se llama Filadelfia. ¿Cómo se llama? Y le dice esto a la iglesia, le dice esto. El verso 10, ¿puedo leerles? ¿Llegaron ahí? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Bien? Ahora escúchenme un ratito, escúchenme. Es importante guardar la palabra del Señor. A ver, repito otra vez. Es importante guardar la palabra del Señor. Porque si no guardamos la palabra de Él, Él no nos guardará a nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor los guarde? Primero hay que guardar su palabra, sus promesas, sus realidades. Todo lo que el Señor nos manda hacer, la guardamos en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? La ponemos por obra. Cuando Él dice, porque guardaste mi palabra, yo te guardaré. La iglesia verdadera de Cristo, ¿qué guarda? ¿La palabra del pastor humano o la palabra del Cristo divino? Del pastor divino, que es Cristo, ¿no? Entonces guardamos la palabra del pastor divino. ¿Quién es el pastor divino? Cristo. O sea, esta palabra es la palabra del pastor divino. ¿Estamos de acuerdo? Si la guardamos, si la cuidamos, si la ponemos en práctica, ya somos la iglesia de Él, ¿sí? Y cuando vengan los juicios del Padre, ¿qué hará Él? Nos guardará a nosotros, así como nosotros guardamos su palabra. Dice el verso 10, ¿me van siguiendo? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué dice ahora? Yo también. ¿Ven? Él hace lo mismo que hacemos nosotros. Porque con la misma vara con la que medimos, seremos medidos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No dice que nos guardará en la hora de prueba, sino de la hora de prueba. ¿Ven la diferencia? No es que pasaremos por esa tribulación y nos va a guardar el Señor, sino que nos va a guardar de esa tribulación. De esa tribulación que va a venir sobre este mundo. Nos guardará de 7 años de tribulación que sufrirá el mundo. Y el Señor Jesucristo vendrá a arrebatar a su iglesia. Y dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Vieron? Para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿es destruida la iglesia verdadera? Hasta de eso la guarda el Señor, de la gran tribulación. La va a guardar. La guarda de los ataques de los hombres, ¿sí o no? La guarda de las puertas del infierno. Y la va a guardar también de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Ven algún rasgo de destrucción ahí? Es protección divina. Por eso, escuchar la palabra, permitir que Cristo sea tu pastor. Resultado, protección divina. Hay poder en Jesucristo. Punto número 5, la iglesia será de Cristo por la eternidad. La iglesia será de Cristo por la Efesios 5, versículo 27. ¿Lo tienen? Verso 27 dice la palabra.
hablando de la iglesia aquí, el apóstol Pablo. Y ahora el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿De quién está hablando? De la iglesia. ¿Encontró el verso 27? Repito, Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo. ¿No? ¿Una qué? Una iglesia gloriosa. ¿A dónde termina la iglesia? A ver. En la presencia misma de Cristo. En el cielo. Amén. Él comenzó a construir una iglesia en la tierra. Él es el pastor de esa iglesia. Él quiere que le den lugar a Él. Él la va a cuidar y se la va a llevar a su presencia y se la va a presentar a sí mismo, una iglesia como gloriosa, llena de gloria. Y dice el versículo que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Esto está hablando del pecado, de las fallas que nosotros como iglesia tenemos, pero el Señor vez tras vez nos va a ir perfeccionando y nos va a ir santificando con el fin de presentar a la iglesia en el tercer cielo como una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Dónde termina la iglesia? En la presencia de Cristo en el tercer cielo. ¿Va a ser destruida la iglesia? La verdadera iglesia, donde Cristo es la cabeza y donde la palabra de Él se predique, se enseñe, donde Él se manifieste y donde se le dé lugar a Él y a su Santo Espíritu, ¿va a ser destruida? La iglesia es indestructible. Por eso ustedes forman parte de un cuerpo indestructible, la iglesia. El diablo teme a la iglesia porque es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y el mundo será destruido, pero los que son iglesia, no. El mundo será destruido, pero los que son iglesia, no. Forme parte entonces de la iglesia de Cristo. Forme parte. Miren, dentro de una iglesia cristiana hay tres tipos o tres grupos distintos de gente, ¿sí? Los que están adheridos. ¿Quiénes son los adheridos? Los que vienen y se van. No saludan a nadie, no le importa mucho con respecto a la iglesia, no le importa mucho con respecto a la palabra. Vienen y se van. ¿Cómo se llaman? Adheridos. Están los pasivos. Los pasivos. ¿Cuáles son los pasivos? Los que tienen un poquito más de entrada a la iglesia, se hacen amigos de la gente, de los hermanos, de las hermanas, pero a la hora de hacer algo para el Señor, huyen. No quieren hacer nada para el Señor. Por eso se llaman como pasivos. Y están los activos. Los que sí vienen, quieren servir al Señor, están listos para servir al Señor. Amén. La iglesia verdadera está conformada de los creyentes activos. Y si vos formas parte de cristianos pasivos, adherentes, formas parte de este cuerpo, del cuerpo verdadero de Cristo. De gente que quiere servir al Señor, que quiere ser útil al Señor, gente que se compromete, gente que realmente quiere hacer las cosas bien, para la gloria de Dios y para beneficio también del prójimo. Amén. Si viniste por primera vez, forma parte de la iglesia. No te vayas y no vengas más. Volvé otra vez. Aprende la palabra. Escuchá el mensaje bíblico. No tengas ese pensamiento de voy a dejar la iglesia. Reprendelo, eso es satánico. Porque el diablo sabe que si te saca del grupo te puede destruir. Más fácil, pero cuando estás dentro del grupo no, porque todos oramos por vos. Pero solita podés enfrentar al enemigo. No, por eso es una iglesia, es un cuerpo. Por eso somos miembros todos los unos de los otros. Y ahí es donde Cristo nos quiere, que formemos parte de ese cuerpo.
divino del Señor. Amén. Fíjate vos si perteneces a esa iglesia indestructible, donde Cristo es tu cabeza, donde la palabra predomina en tu vida. Y si no, metete en esa iglesia, en el poderoso nombre de Jesucristo. Ponete de pies. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Tengamos un momento de oración. Aleluya.